Antes de mirar las diapositivas, vamos a recontextualizar un poquito. Estamos ubicados en ese evangelio eterno, que es el evangelio Aionian, es decir, una era, donde hay un comienzo y hay un final. Estas eras, no importa lo largas que sean, tienen siempre un comienzo y un final. Entonces, son de las cosas importantes que están enmarcadas. Estamos viendo el capítulo 14 y específicamente estamos en el anuncio del tercer ángel. Este tercer ángel trae un mensaje importante, lo vamos a leer. Dice lo siguiente, dice en Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces ya hemos aprendido aquí que es sube por la era, ¿sí? Por ese tiempo, que es un tiempo que tiene un comienzo y un final. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, este es un mensaje muy específico, tanto para las personas que lo van a recibir, que son aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, como lo que les va a suceder. Entonces, hoy vamos a mirar qué es lo que va a suceder con ellos, con estas personas que adoren. Entonces, la clase pasada trabajamos aquello de la copa, qué significa, que el que bebe de la copa, pues está tomando lo que contiene esa copa, literal, ¿sí? Y en este caso, estas personas que adoren a la bestia van a beber el vino de la ira de Dios. Bien, entonces, ¿qué significa beber este vino de la ira de Dios que será derramado? Bien, este evangelio contiene los avisos a los idólatras, a los que adorarán a la bestia, avisará que no se pongan debajo de Satanás, porque recordemos que muchos o los que no se marquen no van a poder comprar ni vender y va a ser muy difícil para desarrollar su vida normal. Pero algunos se van a marcar para poder comprar y vender, ¿sí? Pero estas personas que se manden marcar deben tener claro que vendrán sobre ellos los juicios de Dios a través de las copas. Este momento, como ya lo hemos dicho, muy difícil. Por un lado van a caer los juicios de Satanás sobre los creyentes y por otro, los últimos y terribles juicios de parte de Dios. Eso es precisamente lo que están avisando los ángeles antes que los sucesos ocurran, ¿sí? Con un propósito, que es dejar al hombre sin excusa de ponerse debajo de la adoración de la bestia. Veíamos la clase pasada cómo la adoración siempre ha estado ahí. El hombre nunca ha dejado de hacerlo, solo que a este punto donde nos encontramos ya llega a su colmo, o sea, deja de adorar a Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, y adora a su archienemigo a través de la bestia. Entonces llegó al colmo. Por eso estos avisos de lo que les va a suceder a aquellos que adoren la bestia. Bien, entonces, así como dice en Apocalipsis 14:10 que hay una sentencia para ellos, dice en el versículo 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no, es decir, por la era, por ese tiempo que comienza y que termina, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Esta es una sentencia de clase especial. Día y noche se aplica es al tiempo, no a la eternidad, como uno lo hubiese leído antes, uno hubiese imaginado que no tiene reposo jamás, que mucho que empieza y nunca termina. No. Es decir, una estricta adherencia al modo verbal se puede traducir de la siguiente manera. No tienen descanso de día o de noche aquellos que están adorando a la bestia,
con la idea de que su tormento es efectivo y operan mientras vivan sobre la tierra. Entonces, esta verdad está mucho más adherida a lo que es, ¿sí? No es un juicio que va a ser eterno, ni mucho menos, sino que ellos van a recibir día y noche, ¿sí? Tormento efectivo mientras vivan, mientras sea este tiempo, esta era, o sea, lo que se está anunciando acá. Bien, acerca de este tormento y de este castigo que van a sufrir los adoradores de la tierra, de la bestia, perdón, vamos a mirar que efectivamente hay un anuncio de la misma manera sobre una nación específica. Recordemos que este es el tiempo en que Dios precisamente derrama su ira sobre las naciones, y como lo vemos acá, específicamente también sobre Babilonia, y es el mismo castigo que van a sufrir los adoradores de la bestia. Entonces, leemos el castigo que viene sobre la tierra de Edom. Dice, la tierra de Edom, ellos fueron enemigos del pueblo de Israel, y por eso aquí están recibiendo ese castigo. Dice en Isaías 34:9, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y la tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente, es decir, en la era subirá su humo. De generación en generación, otra vez en la era, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Esa es la sentencia para Edom. Sobre Babilonia dice lo siguiente en Apocalipsis 19:2. Ella tiene su propia, más adelante en el capítulo 19 vamos a ver específicamente acerca de Babilonia. Dice, porque sus juicios, los de Dios, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, es decir, ella también va a arder por la era, ¿sí? Por la era que viene. Y básicamente vamos a ver que esta era lo que está hablando es del milenio, ¿sí? Aquí Babilonia va a tener un puesto específico donde va a arder y efectivamente vamos a ver que el humo sube. Bien, y pues lo que estamos leyendo justamente sobre estos adoradores de la bestia, que dice que y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es decir, por la era, que ya vamos a ver que es ese milenio que viene, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoraron a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien, esta expresión que hay aquí, ni de día ni de noche y perpetuamente, nos lleva a relacionar algo que para la humanidad siempre ha sido como algo que ha estado en nuestras mentes. Entonces, fijémonos que antes, para poder entrar en materia aquí, tuvimos o tenemos que empezar a desaprender acerca de la eternidad, de este término que lo teníamos asociado en nuestra cabeza con un tiempo ilimitado, ¿sí? Bien, ahora, estos versículos anteriores, donde el humo sube de día y de noche, supuestamente eternamente, junto con unos versículos de los evangelios que vamos a mirar aquí, fueron tomados por creyentes ortodoxos. Estamos hablando creyentes de la antigüedad, no sé, de muchas religiones, católicos, etc. ¿Y ellos qué hicieron? Asociaron el fuego, como efectivamente está escrito, asociaron la eternidad y asociaron otro término que aparece acá en los evangelios, que es infierno. Así que el fuego del infierno debe ser cuidadosamente considerado. Muchos de nosotros, inclusive, aún tenemos dudas acerca de este término, si efectivamente existe, va a existir ese tal famoso llamado sitio donde van a arder eternamente unas almas. Entonces, bueno, la idea es que esta noche podamos tener un acercamiento muy próximo a la palabra y podamos mirar qué dice Dios. Bien, voy a leer los versículos donde se encuentra este término infierno.
dice en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, y esa palabra fatuo es necio, pretencioso, insensato, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí se utiliza la palabra infierno, que es la palabra griega 1067, y la manera de utilizarse es que una persona que llame a su hermano fatuo o pretencioso o insensato va a quedar expuesto a este infierno de fuego. Bien, esta palabra gehenna, cuando uno va y la ubica en el diccionario de Vine, dice allí, representa el término hebreo Ge y Nom, que traduce el valle de Tofet. Así está la definición en el diccionario de Vine. Entonces, este no puede ser el infierno de los ortodoxos, porque aquí se está hablando que una persona que le diga a su hermano que es un pretencioso, un necio, un insensato, va a quedar expuesto a ese fuego. Y los ortodoxos consideran que este infierno está preparado exclusivamente para aquellos que niegan y no creen en el Señor Jesucristo, en las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí empieza a haber como una contradicción. Bien, en este versículo de Mateo 5:22, aquí hay una asociación de el infierno con el fuego, porque lo dice así, quedará expuesto al infierno de fuego. Y recae como una posibilidad para aquellos israelitas que hayan llamado a otro pretencioso. Básicamente eso dice el versículo, que allí irán aquellos quienes llamen a su hermano fatuo. Listo. Bien, más adelante, en Marcos, vamos a mirar y a ampliar este término aquí. En Marcos 9:38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y le arrojase en el mar, y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Aquí aparece nuestra palabra. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. Ya nos dijeron a dónde era, y este reino de Dios es al milenio, que es donde va a estar. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, aquí hay más información acerca de este infierno. Dice que el fuego no puede ser apagado y el gusano de ellos no muere, ¿sí? Entonces, aumenta lo que ya se nos dijo anteriormente en Mateo. Entonces, aquí en Mateo nos dice que estas personas quedarían expuestas a este fuego. Y aquí se aumenta, le dice a las personas que es mejor que entren cojos, mancos, etcétera, etcétera, pero entrar incompletos al reino de Dios y no tendrán ocasión de ser echados al infierno. Bien, vamos a hacer entonces la consideración. Teniendo estos elementos, vamos a ver qué podemos considerar. Bien. Por tanto, el infierno no hace referencia ni tiene nada que ver con un lugar subterráneo de tormento. Es lo primero que vamos a considerar. O sea,
La definición que tienen los ortodoxos o ciertos grupos acerca del infierno no puede entrar en estos versículos que acabamos de leer, ¿sí? Leímos primero que el humo los va a estar atormentando día y noche por la era, ya la parte de eternamente no es. Leímos ahora en Marcos, en Mateo y Marcos, acerca de este lugar donde van a quedar expuestos, es un lugar de fuego y donde el gusano nunca se aparta, donde el gusano, dice acá, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, entonces, no tiene nada que ver con un lugar subterráneo de tormento, sino es un lugar donde los cuerpos de los hombres muertos son echados. Esa es nuestra consideración y lo que se va a tratar de hacer de aquí en adelante es sustentar esa consideración. Bien, este lugar mencionado, primero que todo, como lo dice Bain, es un valle. Recordemos que Bain en su definición muestra que infierno, la palabra Gehenna, representa a Hinnom, Hinnom, el valle de Tofet. Bien, entonces, este lugar mencionado se encontraba fuera de la puerta del Muladar. Entonces ya vamos a ver qué es esa puerta del Muladar. Y esta se encontraba al sur, esa puerta, de la ciudad de Jerusalén. Y allí se quemaba la basura. Esto es en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿sí? Que existía este lugar y efectivamente allí había una puerta del Muladar al sur de la ciudad de Jerusalén. La escritura indica que de nuevo, antes del retorno del Señor Jesucristo, el valle de Hinnom volverá a ser el vertedero de basura de la ciudad, es decir, va a volver a resurgir este botadero de basura de la ciudad. Y cuando uno va y mira, efectivamente, tiene este monte, este valle, perdón, ocupa un lugar en la geografía de Jerusalén y existió históricamente y efectivamente era un basurero, como lo vamos a ver. Bien, ¿de dónde o con qué se relaciona este valle de Hinnom? O sea, tiene que venir de algún lado. Es llamado el Valle de Hinnom o de Tofet. Está relacionado con la idolatría de Israel, ya que era allí donde se pasaba por fuego a sus hijos en la adoración específicamente al dios Moloch. Entonces, siempre que iban a sacrificar sus hijos a un dios, imagínense a esa bajeza, donde Dios dice, yo no les mandé ni tan siquiera me imaginé, lo llevaban allá a ese valle y allí lo sacrificaban a este dios Moloch. Después de que Israel hubo sido limpiado de la idolatría, o sea, mucho más adelante, el fuego del valle aún así se mantuvo encendido. Pasó a usarse como el vertedero de basura con el cual el fuego se perpetuó encendido. Es decir, obviamente nosotros sabemos que constantemente en una ciudad, en este caso en Jerusalén, pues toda la basura iba y se llevaba a este sitio donde antes habían hecho pasar a sus hijos por el fuego y allí constantemente se llevaba la basura y pues seguía ardiendo esta basura. Bien, históricamente, claro que tiene su lugar. Salomón efectivamente edificó en un lugar, en una colina delante de Jerusalén, para el dios Moloch, la abominación de los hijos de Amón. Recuerden que Salomón, él pervirtió su corazón con los dioses de sus mujeres. Dice en Primera de Reyes 11:7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hilcías, más adelante, el sumo sacerdote, a él le fue encargada la tarea de limpiar el templo, derribar las casas de los sodomitas y destruir este valle que está ahí puesto y que ya se sabía que era allí donde quemaban a sus hijos y los ofrecían a este Dios, para que ningún hombre volviese a pasar su hijo o hija a través de fuego de Moloch. En Segunda de Reyes 23:10 dice, asimismo profanó a Tofet,
que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Entonces, era un sitio bastante conocido para los israelitas y mucho más para los idólatras, porque ellos iban allá a hacer de las suyas. Bueno, Tofet o el Valle de Hinnom era un lugar donde la basura de Jerusalén se consumía por el fuego que ardía constantemente. Bien, ahora vamos a mirar qué más había. Junto con las basuras se echaban otros elementos. Había un sistema de alcantarillado fluyendo desde el templo a través de la puerta del muladar o estiércol. Esa famosa puerta del muladar es también llamada la puerta del estiércol y desembocaba en el valle de Hinnom, llevando consigo la sangre de los animales sacrificados, el agua del lavamiento ceremonial y los residuos de las letrinas de los cuarteles de los levitas. O sea, toda la porquería de todas las formas, la sangre de los animales sacrificados, todo lo de las letrinas llegaba ya a este valle. Sumado a los usos anteriores, por esta puerta del muladar, que traduce estiércol o vertedero de basuras, pasarían los carros de carne. ¿Qué es eso? Carros que recorrían la ciudad recolectando los animales muertos, pues estos cadáveres también eran lanzados en este fuego. Era el lugar donde los gusanos, fíjense, consumían los cadáveres, efectivamente. Siempre que un cadáver inicia su proceso de descomposición, efectivamente aparecen los gusanos. Las brasas de los incendios consumirían la carne, pero la carne no arde como las astillas, es de combustión lenta, tan solo el tejido graso arde rápidamente, pero el resto queda ahí entre los huesos y ya llegan más animales, más basura, más cosas. Bien, vamos a irnos al futuro. ¿Qué va a pasar durante la era del milenio? En Isaías 66:23 dice, eso es para el futuro, lo que está profetizado, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Podríamos decir que este versículo resume todo lo que hemos dicho. Más adelante, recordemos que las naciones que van a pasar al milenio, que van a ser perdonadas, ellos de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, van a ir a visitar, tienen que ir a Jerusalén a adorar, y allí entonces van a encontrarse efectivamente con este valle ardiendo. ¿Y qué van a encontrar? Cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios. Acordémonos que en el milenio va a ser con vara de hierro, ¿sí? Entonces, este sitio va a estar ahí puesto como algo para que todo el mundo vea y entienda lo que sucede cuando hay, ya no es como en estos tiempos, que no se nota, no importa lo que se crea, lo que se piense de Dios, no pasa nada. En ese momento, más adelante, efectivamente sí van a haber evidencias de rebelarse contra Dios. Y efectivamente, su gusano nunca morirá en el sentido que siempre van a haber cadáveres de animales, de hombres que se sigan rebelando, ni su fuego se apagará, no, porque va a ser el vertedero donde siempre van a estar ardiendo todas las porquerías y serán abominables a todo hombre. Los individuos del milenio estarán viviendo bajo la administración que se ejecutará el juicio sobre aquellos que se rebelen contra el Señor. Entonces, se rebelan y ahí no hay más que hacer, sino van a ser llevados a este valle. La culpa será ejecutada y negada la sepultura. O sea, no va a haber, como decimos ahora, cristiana sepultura, sino será, la culpa será dada a la persona y de una vez serán llevados allá. Por lo tanto, serán lanzados en una abierta y visible sepultura, la cual es la puerta de la basura exterior a la puerta del muladar o del excremento. Sus cadáveres serán una abominación para toda carne que contemple este escenario.
dice en Isaías 66:24, leo de la versión Dios habla hoy: vendrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, los gusanos que se los comen no morirán, y el fuego que los devora no se apagará, serán algo repugnante para toda la humanidad. Es una versión mucho más clara de lo que les va a pasar. Mañana tras mañana en el milenio, el juicio será ejecutado para destruir a los impíos del territorio. Esto está escrito en Salmo 101:8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Bueno, el nombre, este nombre del Valle de los hijos de Hinnom pasó a ser el de la matanza. Entonces, también está profetizado en Jeremías 7:30, dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Claro que sí, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. O sea, ni tan siquiera imaginé. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Esta será una muy abominable visión para todo hombre. Tremendo aviso para todos. O sea, a veces esos ejemplos realmente son un escarnio, como lo que sucedía con aquellos que se rebelaban en las guerras o qué sé yo, los descuartizaban y los ponían en distintos puntos de la ciudad. Esto será muy parecido. Entonces será un tremendo aviso para todos, para no venir a ser sentenciados a indignación de ser echados con los cadáveres de los perros, la basura de la ciudad, en el fuego del infierno. Entonces, el objetivo de este visible infierno es hacer con que el crimen y el criminal sean detestables ante los ojos de la gente del pueblo. No es un lugar de tormento, sino donde los cadáveres de los transgresores son lanzados para que el fuego del infierno los consuma. Entonces, esto es lo que Charles Welch propone en su estudio acerca de lo que es, no, Charles y el otro es... Bueno, se me acaba de olvidar, ahorita le preguntamos a Juan, lo que proponen acerca de lo que es el infierno. Bien, vamos a ir mirando, entonces aquí dice: durante el reino milenial, el reino babilónico permanecerá siendo un monte ardiente, un monumento de ira para todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que la región de Babilonia va a ser de la misma manera, va a permanecer también ardiendo durante el tiempo del milenio. Durante el mismo periodo, el humo del tormento de aquellos que recibieron la marca de la bestia y que adoraron su imagen vendrá a ser una objetiva lección para todos los que estén en los cielos y en la tierra. Entonces, recordemos que por lo menos sabemos que para estos adoradores, también durante el tiempo del milenio, ellos van a estar, esa es la era para ellos, ¿sí? O sea, el tiempo de la era es durante esos 1000 años, ellos van a estar por haber adorado a la bestia, ¿sí? Estos dos símbolos, los dos símbolos acabarán. ¿Cuáles símbolos? Pues Babilonia ardiendo y los que recibieron la marca de la bestia. Dice, los dos símbolos acabarán con las cosas primeras. Cuando la era de las eras acabe su curso y cuando aquel que se sienta en el trono diga, he aquí todas las cosas son nuevas. Estos son los símbolos que van a permanecer ardiendo durante el milenio antes de que todas las cosas sean hechas nuevas. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Esto qué quiere decir? Que este fuego del infierno no va a estar eternamente, como nos dijeron, va a estar durante la era del milenio, ¿sí? Y cuando todas las cosas sean hechas nuevas, pues van a desaparecer. Como eso se ajusta a lo que ya Dios dijo, que la muerte, Satanás, sus huestes
y aquellos que recibieron la marca de la bestia, todos ellos van a ser destruidos, no van a quedar en ningún sitio de tormento, día y noche, por los siglos de los siglos, no. No es cierto. Dios en medio de todo es misericordioso, inclusive hasta con ellos que no se lo merecen. Entonces, esto encaja muy bien dentro de las cosas que hemos estado viendo, dentro de lo que consideramos la era, que es la eternidad, que es el tiempo Ionian, con un comienzo y un final, no por los siglos de los siglos. Bien. Para terminar esta parte, dice, hay otra porción de mensaje que trae este tercer ángel. Una parte es la porción que trae el castigo para que aquellos que adoren la bestia, los cuales van a estar ardiendo durante este tiempo del milenio, junto con la basura y todo lo que hay allí en esa puerta del estiércol, al sur de la ciudad de Jerusalén. Además, el mensaje dice, que trae el ángel, dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, acerca de esta porción, nosotros ya habíamos hablado, cuando trabajamos en Apocalipsis 13:10, acerca de estas personas que hablan de la paciencia de los santos. Dice en Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Efectivamente, esto de cautividad y espada bajo la cruel opresión de la bestia es el motivo, claro, es la fe, ¿sí? Pero la fe es el motivo de la paciencia, porque confían en las promesas de Dios como recompensa. Dios les dice, si tienen que ir a muerte, hay muerte. Muertos a espada, a espada. ¿Por qué? Porque ellos deben, esa es la fe de ellos y la paciencia, confiar en que el tiempo es breve y que van a tener su recompensa asegurada. Bien. Dice a continuación el ángel, en Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, es muy interesante, bien, que en algunas porciones de la Escritura manden a Juan escribir, ¿sí? Como en este caso, escribe quiénes van a ser bienaventurados. Entonces miremos que efectivamente en 4 oportunidades se le ha dicho al apóstol Juan que escriba, no siempre se le dice que lo haga. Él le escribió a las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un rollo lo que ves, envíalo a las 7 iglesias y le describe cuáles son. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. En Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Bien, entonces, en esta oportunidad se le pide a Juan que escriba las 7 iglesias. En la siguiente oportunidad, en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es otro momento y va a ser más adelante en Apocalipsis 19:9. Una tercera ocurrencia está en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, en momentos muy especiales se le pide al apóstol Juan que escriba. Y aquí la ocurrencia, en medio de lo que viene como castigo para aquellos que adoren, para aquellos que tienen la fe y la paciencia, y aquí dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, miren esto, los muertos que mueren en el Señor. O sea, de esa magnitud va a ser lo que está sucediendo, que los que mueren, aquellos que tienen esta paciencia y saben que a espada tienen que morir, dice que son bienaventurados. Sí, dice el Espíritu, descansarán
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La muerte aquí es referida, evidentemente, causada por martirio bajo la persecución de la bestia. El creyente considera la muerte como una bendición, en vez de lamentarla o pretender adquirir una prolongación de su vida adorando a la imagen, porque ellos saben que si se marcan o se adoran, pues que no los van a perseguir, pero saben, tienen que atenerse a lo que viene. Los tales vencedores se mencionan especialmente y ya lo hemos visto. Entonces, aquellos que prefieren morir porque saben que es una bendición, son nombrados en Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Aquí estaban estos que murieron prefirieron morir antes que marcarse. Y en Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Recordemos, a espada y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, estos se ven las recompensas. Entonces, muy importante. Dice aquí que Juan debe escribir estos bienaventurados que prefieren morir antes que ser marcados. Bien. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dice que estas personas descansarán. Entonces, aquí hay dos usos muy interesantes que se contraponen. Bueno, por un lado, la palabra descanso se emplea para los hombres que se van a marcar, y por otro, para los que mueren por no marcarse. Bueno, me explico. En Apocalipsis 14:13, fíjense que es el versículo que estábamos viendo, son aquellos hombres bienaventurados, ¿sí? De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán. Muy bien, porque ellos mueren y ya descansarán de sus trabajos. Y de la misma manera, en Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento, estos son para los que se marcaron, sube por los siglos de los siglos, que ya sabemos es durante el milenio, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoraron a la bestia, ¿sí? Unos tienen descanso de su tormento y otros no tienen descanso de su tormento, y otros van a descansar de sus obras. Bien, entonces, recordemos que también estudiamos en Apocalipsis 6:9, aquellos que se les pedía que descansasen un poco todavía, hasta que se completara el número de los consiervos. Entonces, esta palabra es muy importante y cómo se puede relacionar. Bien, entonces, aquí ya quedamos listos para continuar. Viene otra escena, que es lo que vamos a trabajar la semana entrante, y es acerca de el grito. Después de que está el grito de este tercer ángel, por todo lo que va a suceder con aquellos que se marquen, porque la perversión ha llegado a su colmo, después de ese momento vienen dos escenas de juicio, que están representadas bajo la figura de la ciega. Entonces, finalmente la palabra habla mucho acerca de sembrar, cegar, recoger, y la vendimia. Entonces, arrancamos con estos dos juicios. Bien, entonces vamos a dejar acá. Que Dios los bendiga. Juan. Sí, Amparo. Sí, Amparo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu preparación de todo esto. Siempre me impresiona todo este vocabulario, todo este lenguaje, todo este simbolismo que vamos viendo en Apocalipsis, y no solo en Apocalipsis. Hay como ya hemos dicho, muchos de los profetas, sobre todo los profetas menores, que son los que escriben desde la cautividad de Babilonia, en el tiempo de Daniel,
en adelante hasta Malaquías, pues muchos escritos suyos refieren todos estos tiempos. Estos profetas nos hacen ver por qué llega nuestro Dios en su justicia, bondad y misericordia a dejar caer estos juicios. Vemos que ciertamente la idolatría en el mundo y en su pueblo, Israel, es de tal orden, la adoración a Satanás, a sus huestes, es tan grande, y sobre todo en el libro de Ezequiel, que es el que estaba leyendo ahora para aportar un poco más de luz en esto que leemos, pues nuestro Dios le va dejando ver al profeta qué es lo que verdaderamente ocurre dentro de su templo, es decir, los propios ministros de Dios a lo que se dedican, y es efectivamente a la adoración de estos espíritus diabólicos a través de un simbolismo. Dice que le abrió un agujero en la pared del templo para que él mirase a ver qué es lo que se hacía en la intimidad, y bueno, que vio las paredes del templo pues cubierto de reptiles, de aves inmundas, y este es el estado efectivamente al que va a llegar la humanidad y que está llegando la humanidad, no hay duda ninguna, y que está por todos lados. Por eso nuestro Dios es tan crudo cuando está hablando aquí en el Apocalipsis. Es una faceta de nuestro Dios, es un aspecto de nuestro Dios que quiere que comprendamos, y solo lo podemos comprender en el Espíritu, a través de lo que Él nos va enseñando. Es imposible verlo de otra manera. Fíjate que Él se hizo carne en la vida de su Hijo, lo mejor que Él tenía, lo hizo carne para que nosotros lo pudiésemos entender. Y cuando estaba Amparo relatando todo esto, yo decía, qué diferente de cuando, por ejemplo, se juntó con sus discípulos cuando iba a ser entregado, y el apóstol que él amaba, decía, estaba recostado sobre él. ¿Cómo es posible un Dios que le muestra ese amor y esa gran misericordia a los suyos sea de esta manera tan cruda, que exponga todos estos juicios que van a recaer sobre la humanidad? Y entonces recuerdo que todo tiene que ver con el propósito de las edades. ¿Cuál es el propósito de las edades? Pues está muy bien explicado en la parábola del sembrador. Y sabéis que una parte de la simiente cayó junto al camino. Y sabemos que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Junto al camino. Y vinieron las aves, que también es un símbolo de las huestes espirituales del adversario, y se la comieron. Aquella simiente nunca llegó a dar fruto. Después la otra cayó en pedregales, que era la que, pues, al principio reciben la palabra con mucho entusiasmo, pero después son de poca duración, no se mantienen en esa simiente, sino que hacen esta mezcla entre el hombre viejo y el hombre nuevo y viven
según a ellos les parece, durante una temporada y son de corta duración, y por tanto tampoco tienen fruto. Después hay los que cayeron entre los espinos y estos ciertamente escuchan, comprenden, entienden, pero los afanes de este siglo y los placeres de este mundo ahogan la palabra, entonces prefieren descansar aquí, vivir descansados, vivir conforme al Dios de este mundo, y también esa simiente no produce fruto. Y luego son por fin los que caen en buena tierra y producen fruto conforme sus capacidades. Bueno, pues el propósito de nuestro Dios es efectivamente limpiar. Acordaros también en la parábola en que dice que Él sembró la buena semilla, pero después un enemigo siembra la cizaña. Y es como os digo, la cizaña cuando nace con el trigo no se puede distinguir. Y de hecho dijeron los siervos de nuestro Dios, ¿quieres que vayamos y que cortemos esta simiente destructiva? Y dijo, no vayáis, porque es posible que cuando vayáis a arrancar la cizaña, arranquéis también la buena simiente. Así que los dejaréis hasta el final del siglo, que es efectivamente cuando nuestro Señor Jesucristo le entrega todo en sus manos al Padre. Solo ahí es que termina el propósito de Dios, y el propósito de Dios es limpiar y separar. De hecho, todo en la vida del cristiano comienza con una separación impresionante. Nuestro Dios nos separa literalmente del mundo. Y esa separación es dolorosa, es decir, yo no sé si habéis visto cómo se limpia después de la cosecha todo lo que son la paja y las hierbas infestantes de la simiente, pero tienen que pasar por lo que se llama una tarara de limpieza, que son unas máquinas que vibran muchísimo y allí todo es confuso, y las simientes de la cizaña son mucho más pequeñitas, caen hacia abajo y el trigo sufre muchísimo hasta que queda limpio y sale limpio al final de esta tarara. Este es el proceso que nuestro Dios, aquel que ha subestimado su vida de tal manera que ya no la quiere, lo que quiere es ser revestido del nuevo, pues le va confirmando. Para esta simiente que se forma dentro de nosotros, Él es el Dios amoroso con que podemos recostarnos en su seno. Pero para la cizaña, ciertamente Él es cruel en el sentido de que no tiene otro cometido sino efectivamente hacerlos desaparecer. Asimismo, o sea, la batalla de las dos simientes es algo que tenemos que tener muy claro, porque tiene que ver con la batalla que él tiene con su adversario desde que se rebeló y que continúa obstruyendo sus obstáculos. Entonces, todo lo que aquí vemos con este lenguaje, por supuesto que primero nos separa. Y no tenemos que ver esto como si fuésemos nosotros los visados. ¿Me entiendes? Porque nosotros nos hemos dado por muerto. Ciertamente está dentro de nosotros el sustituto y deseamos que Él acabe su buena obra dentro de nosotros.
habiendo reconocido que en nosotros no habita el bien, no habita nada de bueno. Por eso es que entonces leemos, cuando ha comenzado Amparo a disertar sobre este juicio de la ira de Dios. Fijaros que es la ira de Dios y no hay que ocultarlo. Y tenemos esto presente, ya comenzó entonces en Mateo. Y en Mateo es el reino, o sea, es el aspecto de Jesucristo del reino. Y es exactamente de este reino venidero, del milenio. Nosotros tenemos que ver que ahí todos los que salgan con sus cuerpos espirituales no tienen nada que ver con esto. Pero estas son las leyes que van a gobernar el milenio sobre las naciones que pasen por la gran tribulación y que sean perdonadas. Estas almas que queden vivas con su cuerpo terrenal ciertamente van a repoblar la tierra porque se van a quedar con la mortandad ciertamente muy diezmada, pero en poco tiempo, igual que sucedió con el diluvio, pues sabemos la capacidad reproductora que tienen los hombres y que ciertamente, o sea, durante los 1000 años van a repoblar las naciones y además tienen que recibir el conocimiento de Dios a través de los que hayan salido en sus cuerpos resucitados o que hayan quedado vivos pero hayan sido transformados y lleven desde el territorio el conocimiento de Dios por la tierra. Es para estos que está escrito. Por eso, antes del versículo que ha leído Amparo, pues Jesucristo está diciendo que no ha venido para abrogar la ley, no ha venido para anularla, sino que en el capítulo 5 de Mateos, versículo 16, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo que pasa el cielo y la tierra? Cuando hace todas las cosas nuevas, al final del milenio, cuando ya haya anulado al adversario, cuando ya haya anulado a todos los de su simiente y le entregue Jesucristo todo en sus manos al Padre, totalmente reconciliado. Hasta ese tiempo, él dice, ni una jota, ni una tilde, que son los elementos gráficos más pequeñitos del griego, ¿okay? Del idioma, es como una coma o un pequeño acento, ni eso pasará. Y cuando dice eso es que se va a cumplir rigurosamente la ley. Esta gente va a tener que cumplir perfectamente hasta el más mínimo detalle la ley. Esto es lo que dice. Hasta ni la tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros tenemos que recordar siempre que esto es un nuevo comienzo. Este milenio es un nuevo comienzo. Al principio del milenio, como vamos a ver en el Apocalipsis, todas las huestes espirituales van a estar encarceladas. Y hay indicios, tenemos que saber más cosas, pero hay indicios de que esa ciudad que va a ser edificada, que es la nueva Babilonia, la que arde, la que va a quedar ardiendo, va a ser precisamente el local de su cárcel. Por tanto, no va a haber un adversario para engañar a las naciones. Ninguno de estos que sea perdonado y va a poder ser engañado. Nuestro Dios nunca le pediría a nadie algo que no puede sobrellevar, de la forma más sencilla que existe, igual que sucedió con Adán.
Lo único que tenían que tener es una obediencia pasiva. No era difícil. Dios fue muy claro diciéndole, y ellos podrían haberlo hecho perfectamente. Igual sucedió después del diluvio, cuando les dio las normas, eran sencillísimas de llevar. Igual sucedió cuando escogió a Israel y dice, y entró en pacto con ellos para que obedeciesen a su voz. Y las cosas que nuestro Dios pide nunca serán difíciles de sobrellevar. Bueno, pues efectivamente en la segunda venida es un nuevo comienzo. No hay un adversario para engañar a las naciones. Serán los ángeles, además, los que lleven el juicio de Dios, los que supervisen efectivamente que se lleva esta ley a rajatabla. Y recordar además que nuestro Dios dice que mismo estas naciones perdonadas les va a ser transformado su corazón. Su corazón va a ser uno de carne, uno de ternura, y no uno de piedra como el que tienen hoy. Por tanto, todos van a ser muy claros recibiendo los mandamientos de nuestro Dios y cómo tienen que comportarse. Aquí entonces es en este nuevo comienzo es que nuestro Dios mira el corazón de estas naciones y lo mira a través de sus ángeles. Y por eso es que vemos esto tan estricto. Fijaros cómo dice, que es lo que ha leído Amparo en el versículo 21 del capítulo 5, oísteis que fue dicho, y esto se refiere a la ley de Moisés dada en el Sión, en el monte Sinaí, perdón, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Por tanto, a esto se está refiriendo. El homicidio, efectivamente, en la ley de Moisés, estaba castigado con la pena de muerte. Así mismo. Pero el hombre, pensando que se sobrepone en mucho a la ley de nuestro Dios, efectivamente ve como una crueldad que se lleve a cabo esta ley. ¿Qué es lo que sucede? Pues efectivamente que la violencia en el mundo llega a un estado en que ciertamente el homicida es el que se libra y el pobre es el que sufre todos los castigos que le quieran imponer. Así es como se tergiversa la ley de Dios, ¿entiendes? Asimismo, cuando se hubiese realmente la pena de muerte, pues efectivamente la gente se lo pensaría dos veces y habría muchísimos menos homicidios. Asimismo, esto es lo que nos está diciendo. Aquí no va a suceder esto, porque ciertamente son los ángeles que van a llevar esta justicia. Y ahí entonces dice, pues yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Date cuenta que han sido transformados sus corazones. Y entonces uno diría, pero entonces todos somos culpables de juicio si nos atribuimos a nosotros esta ley. ¿Entiendes? Somos todos culpables de juicio, por supuesto que sí. ¿Qué nos libra de esta ley? El que sepamos que en nosotros no hay nada de bueno y que ciertamente renunciemos de nuestra vida y que en el sustituto no hay nada de esto. Por eso deseamos que Él termine su buena obra en nosotros. ¿Entendéis? Solo en Cristo. Es imposible de otra manera. Pero en el milenio ellos van a tener un corazón de ternura, de carne.
Dios se los va a transformar, ya no van a tener un corazón de piedra. De manera que el enojarte con tu hermano es una cuestión que él sigue diciendo, pero cualquiera que se enoje contra el hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, ¿qué está ocurriendo aquí? Que un enojo podrá haber, pero te va a acusar tu conciencia, te va a acusar tu corazón. Si tú persistes en tu enojo, le vas a llamar necio. Y ahí las cosas se ponen más complicadas. Y lo que Dios quiere es desde el principio, y una vez que tienes un corazón de carne, que pura y simplemente, como vamos a leer un poco más al frente, si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala de ti. Porque mejor es que te quites la mano que ser echado en el infierno. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Un proceso que no se va a permitir en el milenio. Del enfado pasar a llamarle necio, del necio pasar a llamarle fatuo. ¿Y qué sucede? Efectivamente este fue el primer homicida. Sucede lo mismo que ocurrió con Abel y Caín. Así mismo, es que cuando nosotros odiamos a nuestro prójimo, ciertamente por detrás hay ahí un homicidio. Y el permanecer en ese estado de enfado y luego riña y después llamarle necio, eso no se va a permitir. Eso no se va a permitir en el milenio. Pero todos podrán con aquel corazón de carne volverse para nuestro Dios. Y yo estoy seguro que no van a ser muchos los que lleguen al infierno. Porque efectivamente sabemos que muchas de estas naciones se van a volver para Dios. Pero hay otras muchas que ciertamente van a obedecer fingidamente. Es curioso, es increíble. No van a ir al infierno porque no van a hacer mal, precisamente porque van a restringirse sabiendo lo que ocurre. Que además la justicia la llevan los ángeles y que pueden acabar en aquella puerta del muladar, donde serán un testimonio a todos los que visiten Jerusalén en ese tiempo. Y todos tienen que ir a adorar. No sé si será una vez por año, 2 veces, no sé si serán solo los representantes de las naciones que luego lleguen en conocimiento. Yo no sé bien cómo es eso, pero todos tienen que ir y todos los pasarán por la puerta del muladar y van a ver que la justicia de Dios se cumple. Esto es lo que vemos. Es como si seguimos leyendo, y esto fíjate lo que tiene que ver con Caín. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, que ellos tienen que llevarla, aunque los que vivan en el milenio tienen que llevarla, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Por esto es que la ofrenda de Abel fue más agradable, porque Caín tenía la envidia puesta en su hermano y quiso ofrecer, pero continuaba con su ensañamiento contra Abel, sus celos contra Abel, y llegó a ser el primer asesino. Eso no va a ocurrir en el milenio. Él no quiere sacrificios antes que el amor de Dios en su corazón desaparezca. No le vale para nada a nuestro Dios los sacrificios y las ofrendas. Pero vuelvo a deciros, ¿quién no es culpable de esto? Todos los hombres somos culpables. ¿Quién es el único que se libra? ¿Quién es el único justo? El sustituto. De ahí que estemos deseando cuanto antes que nuestro Dios acabe su obra en nosotros. Esto es hermoso. Y solo para terminar, dice,
Oísteis, en el versículo 27, que fue dicho, la ley del Sinaí, de Moisés, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿quién se ve libre de esto? Nadie se ve libre de esto, si somos honestos. Nadie. Pero recordar que esto está escrito para las naciones a las cuales Dios ha transformado su corazón en uno de carne. Y lo que sí que el hombre puede, naturalmente, es en ese corazón de ternura, de carne que le va a poner, saber perfectamente lo que Dios quiere y cómo debe comportarse. Esto es vara de hierro, esta es la vara de hierro de nuestro Dios. Pero cuando conocemos lo que está por detrás, cuando conocemos el gran amor y misericordia de nuestro Dios, entonces es que vamos viendo y separando, porque es su espíritu lo que lo hace en nosotros, no porque lo seamos nosotros. Yo me he llevado años y años leyendo esto y no queriendo recordarlo siquiera, porque si somos honestos todos somos culpables. Y solo para acabar, ahora entonces entendemos en el capítulo 5 el sermón de la montaña. Es muy hermoso que cuando nuestro Señor Jesucristo subía al monte es porque estaba dando las normas del reino. Cuando subía al monte era cuando estaba enseñando las cosas del reino de Dios aquí en la tierra. Y dice, viendo a la multitud, se subió al monte. Toda la multitud, aquella que los de junto al camino, los que caían en pedregales, los que caían entre espinos, una gran multitud. Así mismo, entonces se sube al monte. Fijaros qué es lo primero que él dice. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, los que no tienen nada en su espíritu, los que no tienen nada en sí, estos son los primeros. Estos son los primeros que él llama bienaventurado. Estos son. Después nuestro Dios nos va abriendo el entendimiento y son los que desprecian su vida hasta la muerte. Y esto entonces coincide con la actitud de Jacob, que en sus luchas con el ángel llegó a estar descoyuntado de cadera y ya no podía andar de la misma manera. Y pasó a ser entonces un varón conforme a su corazón y a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque tuvo que andar con el sustituto. Aquí difícilmente se consigue admitir que es el pobre de espíritu, es el que no tiene nada en sí. Este es el pobre de espíritu, ¿me entiendes? Porque se deja recubrir por el sustituto, por la obra. Y a estos es el que le dice entonces, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, fíjate, es que aquí hay un reposo, aquí hay un secreto de reposo que tan poquísimos cristianos lo disfrutan. No. Se ponen los ojos en el mérito humano. Se ponen los ojos, no, Padre, yo lo hago para ti. Yo para ti, yo soy el que lo hago. Yo me voy a proponer ser el mejor. Y Dios dice, tú no puedes. O como al joven rico, así, ¿lo puedes? Entonces vende todo. Y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¡Pum! Nos derrumbamos.
nos derrumbamos siempre que queremos hacerlo por nuestros méritos, leyendo las Escrituras. No la podemos leer, nos podemos esforzar, nos podemos hacer aquí 1000 conjeturas, pero hasta que no caigamos en esta, de ser pobres en espíritu, de realmente, como dice nuestro Dios, todos aquellos que quieran ganar su vida la perderán, y todo el que quiera perder su vida la ganará. Esto es tan básico en el cristiano y al mismo tiempo tan sencillo de admitir, que nuestro Dios nos lo va siempre recordando, siempre. Fíjate que dice el segundo bienaventurado. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran, sí. No estamos cansados de este mundo, no estamos hechos polvo ya aquí, deseando que Él llegue cuanto antes. Claro que sí, somos como Lázaro. No como Lázaro, el hermano de María, sino como Lázaro, aquel que vivía de las migajas del mundo. De eso vivimos. No somos los moradores del mundo, ni mucho menos que viven con sus ojos llenos de gordura y alcanzan sus deseos con creces y les dejan a sus hijos. Lo que les sobra se van engrandeciendo siempre y, como dice nuestro Dios, pasean su lengua por el mundo. Nosotros somos como Lázaro, nos alimentamos de las migajas. Asimismo, somos los que lloramos, ciertamente, los que vemos que aquí no hay nada de bueno, que todo se volvió desordenado y vacío, y que por su misericordia Él nos separa de este mundo. Claro que somos los que lloramos, porque ellos recibirán consolación. Y dice nuestro Dios también en este mundo. Claro que nos sentimos privilegiados de haber sido separados por nuestro Dios. Bienaventurados los mansos, los que reciben esta palabra, los que reciben esta palabra sin conflictos mentales, ¿entiendes? Los que escuchan a Dios y saben que en la carne no habita nada de bueno. Ahora estoy terminando un capítulo en el libro de Éxodo acerca del simbolismo del incienso. Y el incienso son las oraciones. También lo vemos en el Apocalipsis, en las oraciones de los santos. Y dice que el ungüento aromático no se podía poner sobre un extraño. Y ese ungüento aromático tiene un simbolismo de Cristo. Y entonces tú dices, madre mía. Entonces oímos hablar del fuego extraño, oímos hablar de este ungüento que no se debe colocar en el extraño. Y el simbolismo es que no te pongas en ti mismo aquello que es tan solo de Cristo. Es decir, si Cristo no es todo en nosotros, Dios no se da por satisfecho. Esto es tan hermoso cuando lo estaba escribiendo, porque es otra vez otra confirmación de que ese es el deseo de Dios, de que si nos ponemos a pensar, entonces, ¿de qué está llena la cristiandad? Con toda su religión de carne. No hagas esto, no hagas lo otro, no comas, no bebas, haz esto, haz lo otro. De todo, pero no será nunca
adoración a Dios en espíritu y en verdad. La única adoración en espíritu y en verdad es la de Cristo en ti. Así que es bueno que les vayas pidiendo a Dios sabiduría acerca de esa nueva creación que habita en ti, porque en Él habita la plenitud de Dios y en Él habita este corazón que nos abre la palabra y que nos deja ver realmente lo mucho que estábamos necesitados de tener ese sustituto dentro de nosotros. Fíjate de qué tratan todas las religiones, sino de los méritos humanos. ¿Qué nos intentan enseñar con los santos, las vírgenes, y se llega a lo más depravado? Es cómo vivió este y cómo vivió aquel. Entendemos ahora porque decía Pablo, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Bernabé? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel? ¿Quién es este? O sea, no, si Dios se hizo carne para que tú tuvieses una relación de comunión con Él personal, ¿por qué continúas mirando a los hombres? ¿Por qué te continúas mirando a ti mismo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tú tienes que permitir, y Él es el que pone en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y está muy por encima del entendimiento. Muchas veces no lo comprendemos. Muchas veces solo sale de nuestros labios: Padre, estoy confuso, dame claridad. Padre, estoy cansado, dame fuerzas. ¿Entiendes? Pero está muy por encima de todo lo que sentimos, está muy por encima de lo que comprendemos. Y este es el Cristo que se afianza en nosotros, es una ancla muy firme dentro de nosotros. ¿Okay? Ahora entonces entendemos, después de leer en Mateos, que cuando Él dice, en vez de tener esa progresión de ir enfadándote, de riñendo con tu prójimo, de llamándole fatuo, de antes de eso, córtate la mano. O que quieras persistir en la fornicación y quieras poseer a la mujer que ves y seguir en tu corazón allí con aquello. Sí, tal vez es cierto. Preciso.
Estamos esperando a ver, porque parece que es el internet de Juan, entonces unos minuticos a ver si se puede conectar. Sí. Ya, Juan, sí. Aquí quedamos. Bueno. Se cayó en la internet. Sí, sí, sí. Sí, nos ibas contando acerca de pues el momento en que antes de continuar poniéndose más bravo, Sí. decía que era preferible cortarse lo mismo que antes de la fornicación, entonces era preferible entrar manco, cojo. Sí, efectivamente. Bueno, pues ese era eso y además era para acabar. Ninguno de sus discípulos se cortó las manos, ninguno se echó el ojo. No, ¿qué es lo que vemos por aquí, por detrás? Es el gran amor de Dios. ¿Cómo va a enseñar a las naciones de que no persistan en su corazón en esa malicia, porque les ha dado un corazón de carne precisamente para que lo conozcan a Él? Esto es lo que se va a hacer en el milenio, se va a llevar el conocimiento de Dios por la tierra, aunque, como vamos a ver estudiando el Apocalipsis, ciertamente hay algunas naciones que se van apartando y obedeciendo, porque eso sí, no van a poder desobedecer ni hacer mal, eh, pero lo harán fingidamente, fingidamente. Y de hecho va a ser pues otra administración donde nuestro Dios deje sin excusa a los hombres de que ciertamente apartados de Él no tienen solución. Y por eso ciertamente esta gran separación de... Porque vemos, por ejemplo, estos versículos, ¿no? Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el hombre se cree muy sabio y dice, no, yo ya he creído, yo ya soy salvo. Pero cuando Dios habla, su palabra es mucho más profunda. Nuestro Dios mira lo que hay en el corazón. Dice Pablo, cuando está ya a punto, sabe que le van a cortar la cabeza en 2 Timoteo, y como digo, él no se importa para nada, estaba satisfechísimo y diciendo, por lo demás me espera la corona de justicia que tiene Dios, mi Dios, guardado, y no solo para mí, sino para todos los que aman de su venida. Y tú dices, bueno, serán muchos. No, una cosa es creer en nuestro Señor Jesucristo y ciertamente muchos creen y se aprovechan de la gracia y Dios los salva. Que tengan premio, que no tengan, eso ya es otra cuestión, pero los salva con esa creencia. Pero amar la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es extenderse a lo que va enfrente, eso es mirar el propósito de nuestro Dios, eso es ver cómo van a acabar todas las cosas según se lo ha propuesto desde el principio. Eso es que este Dios tierno y cálido
Bueno, de nuevo estamos esperando a ver si... Es que es el internet de él. No digamos que es... Él es el que se tiene que unir o tú le marcas. El marco. Bueno, parece que no se puede conectar él. Dice que no está disponible. Ah, me está marcando por... Es que te estamos marcando. Sí. Ok. Sí. Es que sí, es el internet. Listo, sí, está molestando, sí. Sí, estoy con muchos problemas de internet, por tanto, pero agradeceros, primero agradecer a nuestro Padre y agradeceros a vosotros por haber podido estar con este tiempo maravilloso. Sí, Juan, entonces no, un complemento fantástico, excelente ese contexto que nos ha redondeado para poder entender este juicio que viene acerca del infierno, claro, por supuesto. Entonces, bueno, agradecerles a todos el tiempo y que Dios haya permitido tan hermosa comunión. Entonces, no veo Nuncitas, ¿estás por ahí? No estaba Nuncitas, bueno.